y vamos a estudiar un poco del profeta Daniel, bueno, en este caso sus profecías, ¿verdad? El capítulo 9 que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Pero para entender un poco, entrar un poco en contexto, vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en el libro de Jeremías capítulo 25. Libro del profeta Jeremías capítulo 25. Jeremías 25, verso 11 y verso 12, donde dice: y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que, cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Ya hemos comentado, porque es el estudio que hemos estado llevando, ¿verdad?, de los profetas. Ya comentamos un poco sobre el profeta Jeremías. La predicación del profeta Jeremías hacia el pueblo de Israel era que obedecieran la ley de Dios. En ese tiempo, Israel ya se había olvidado del sábado. Jerusalén era una ciudad amurallada, pero tenía sus puertas, y el día sábado llegaban mercaderes, llegaban comerciantes de otras naciones, entraban por las puertas y comenzaban a hacer sus negocios. Y el pueblo de Israel, pues también, ¿verdad?, compraban, vendían, hacían todo tipo de negocios el día sábado, y se habían olvidado de este día especial. Ya no lo guardaban como lo ordena la ley, ¿verdad? ¿Qué dicen los 10 mandamientos con respecto al día sábado? Guardarás el día de reposo, pero dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Del primer día al sexto, lo que nosotros actualmente conocemos como domingo, de domingo a viernes, el pueblo de Israel podía hacer todos sus negocios, todo lo que tuviera necesidad de hacer, todo lo que quisiera hacer, pero no lo hacía. Bueno, seguramente tenían sus actividades, pero el sábado también seguían comprando, seguían vendiendo, y se olvidaban del sábado, cuando lo que tenían que haber hecho es decirle a los comerciantes que llegaban: este día no pueden entrar a la ciudad, no pueden entrar a hacer sus negocios, vengan mañana o vengan un día antes, pero este día no pueden hacer sus negocios. Pero no lo hicieron así, ¿verdad?, sino que se olvidaron del sábado. Y por esta causa el profeta Jeremías los exhortaba, de parte de nuestro Dios los exhortaba y les decía: guarden el día de reposo, guarden el día de reposo, si no van a ser castigados. Y en lugar de que hicieran caso de esa exhortación, de ese consejo, pues se enojaban con el profeta Jeremías. ¿Y qué hacían? Bueno, lo metían a la cárcel, lo enviaban a una mazmorra y lo perseguían por estarles predicando el arrepentimiento. Entonces llegó el momento en el que Dios tuvo que castigar al pueblo. Y aquí lo está diciendo, ¿verdad? Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desierto para siempre. Entonces aquí está la sentencia: iban a ser llevados cautivos a Babilonia. El rey de Babilonia, que sabemos que era Nabucodonosor, se los iba a llevar cautivos. ¿Durante cuánto tiempo? 70 años. Y al terminar esos 70 años, dice Dios: entonces visitaré la maldad de Babilonia, porque también Babilonia era una ciudad pecadora. De hecho, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, dice que es la madre de todas las abominaciones, de la idolatría, de la hechicería, de todo tipo de maldad, todo tipo de pecado.
todo eso surgió también en Babilonia, por eso dice Dios, al cabo de los 70 años visitaré la maldad de Babilonia. Y ya lo comentábamos en el estudio bíblico, que Belsasar, el rey Belsasar, después de Nabucodonosor, era tan grande su maldad, su blasfemia, que usó los vasos sagrados, los vasos que se habían fabricado para el uso exclusivo del templo. Él los usó para su banquete, para sus borracheras. Y fue tanta la blasfemia en ese momento que Dios le dijo: tu reino ha sido contado, ha sido hallado falto y será traspasado. Y se lo entregó al imperio medo-persa. Pero para eso tenían que transcurrir 70 años, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Daniel, el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 2. Bueno, este es el verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Decíamos, Daniel, siendo un joven, un muchacho, fue llevado a Babilonia. Fue llevado a Babilonia, pero él estaba atento, ¿verdad? Dice aquí que estaba viendo los libros para ver cuándo se cumpliría la promesa, cuándo se cumpliría el castigo, cuándo terminaría para que pudieran regresar. Dice aquí que eso fue en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Bueno, dice que el reino de los caldeos, ¿cuál es el reino de los caldeos? Bueno, Babilonia. La Caldea, no tenemos un mapa, ¿verdad? Pero bueno, Babilonia estaba en lo que se conoce como la Caldea. Si recordamos, Abraham, cuando fue llamado por Dios, él vivía en Ur, pero en Ur de los caldeos. Ahí es donde después también, o más bien ya antes, se había construido la Torre de Babel, toda esa zona que se conoce como la Caldea. Entonces ahí se establece este imperio, esta ciudad de Babilonia, después imperio. Y aquí nos está mencionando a Darío, rey de los Medos, que fue puesto sobre el rey, fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, es decir, de aquella región. El imperio medo-persa se encuentra Persia y Media un poco más en el mapa, viéndolo un poco hacia arriba, es decir, hacia el norte. Entonces se unen estos dos reinos, los medos y los persas, se unen formando un solo reino que se conoce como el imperio medo-persa, e invaden algunas regiones, entre ellos Babilonia. Entonces Babilonia queda bajo el dominio del imperio medo-persa, y Darío, en el tiempo de Darío es cuando Daniel dice, bueno, creo que ya es tiempo de que se cumpla esta sentencia. Y dice que estaba viendo los libros, y dice aquí, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Ya lo leímos en el capítulo 25 de Jeremías, ¿verdad? Entonces se le está diciendo 70 años va a quedar desierta esta ciudad a causa de su rebelión. Vamos a ver el capítulo 20, perdón, verso 20, aquí mismo estamos en el capítulo 9. Bueno, después del verso 2, Daniel hace una oración y donde le dice a Dios, reconozco que hemos pecado, que la ciudad cometió pecado, se alejó de ti, y comienza a confesar toda la maldad que había hecho el pueblo de Judá. Y aquí en el verso 20 dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál es ese monte santo? Jerusalén.
Jerusalén se encuentra sobre un monte, no es muy alto, es una colina, pero dice el Monte Santo. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que Dios eligió. Cuando llegó el momento de construir el templo de Dios, se eligió Jerusalén porque fue el lugar que Dios eligió. Entonces aquí dice que estaba pidiendo por el Monte Santo, por el Monte Santo de mi Dios, es decir, por la ciudad de Jerusalén, para que pudieran regresar y reconstruir la ciudad y el templo. Cuando el verso 21 sigue diciendo: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquel varón Gabriel es un ángel, si recordamos, es el mismo ángel que se le apareció a María cuando le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, este ángel, este mensajero de Dios, también fue con Daniel. Aún estaba orando Daniel, le estaba haciendo su petición a Dios, y dice que lo tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Dentro de las leyes de sacrificios, existía una que se conoce como el continuo sacrificio. Ese era un sacrificio que se tenía que ofrecer todos los días, sin faltar un solo día. Eran dos, uno en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana, ya tomando el horario que conocemos actualmente, el primer sacrificio era a las 9 de la mañana. El segundo sacrificio, el que menciona aquí, el de la tarde, era a las 3 de la tarde aproximadamente. Como decía, ya tomando el horario que conocemos. Si tomáramos el horario antiguo, las 9 de la mañana es la hora tercia, las 3 de la tarde es la hora novena, ¿verdad? La hora novena. Entonces, más o menos a esa hora es cuando se ofrecían los sacrificios, y entonces decimos, o podemos darnos cuenta que aproximadamente a las 3 de la tarde era cuando Daniel estaba orando a Dios. Y a esa hora llegó este varón, o este ángel llamado Gabriel, y en el verso 22 dice: e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarase la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, aquí le está diciendo que desde que él hizo la petición, pidiéndole a Dios, porque ya había terminado los 70 años que estaban como castigo sobre el pueblo, le dijo el ángel: sí, ya salió la palabra en el 25, ¿verdad? Dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. La palabra, ¿cuál palabra? Decíamos, el edicto del rey. Ya no era del rey de Babilonia, porque ellos ya habían sido destruidos, ¿verdad? Nabucodonosor ya había muerto, Belsasar también ya había perdido el reino, entonces ya estaba el imperio medo-persa. ¿Qué rey estaba? En el verso 1 nos dice, ¿verdad?, que era Darío, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. El primer año del reinado de Darío es cuando se cumplieron los 70 años de cautividad. Y el ángel le dice: ya se cumplieron estos 70 años, pero
le da otra profecía. Ya se cumplió esa profecía, los 70 años de cautividad. Pero ahora el ángel la usó para anunciar otra profecía. ¿En qué consistía? El verso 22 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Bueno, dentro del judaísmo se conoce como el Mesías, porque la palabra Mesías es lo que quiere decir ungido. En hebreo se dice Mesías, de ahí pasó al griego y se le conoce como Cristo, pero en español quiere decir ungido. Entonces, Mesías y Cristo quieren decir ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Pero aquí dice que iba a ser ungido el santo de los santos, que iba a llegar el Mesías que tanto estaba esperando el pueblo de Israel. Y le dice cuándo, ¿verdad? 70 semanas. Iban a transcurrir 70 semanas. ¿A partir de cuándo? Pues dice aquí, verso 25 nuevamente: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Verdad? Entonces, ¿a partir de cuándo se tenían que comenzar a contar las 70 semanas? A partir de la palabra. Es decir, a partir de que se dio el decreto para que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo. Y es que se tenía que dar un decreto, un permiso. ¿Por qué? Porque Israel estaba cautivo, no era una nación libre, no era una nación independiente. Entonces, el imperio, en este caso Medo-Persa, que ya dijimos era Ciro, tenía que dar ese decreto, tenía que dar el permiso para que pudieran regresar. ¿Y cuándo se dio ese decreto? Eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver Esdras capítulo 1, verso 1. Esdras también estuvo cautivo en Babilonia. Fue un sacerdote, fue un escriba, y él regresó de la cautividad. Él fue uno de los que regresó, de los que fue guiando al pueblo para poder regresar y poder hacer estos trabajos de reconstruir el templo y la ciudad. Entonces, aquí en el capítulo 1, Esdras capítulo 1, el verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro era rey de Persia, ¿verdad? Pero mandó un decreto y dice: Jehová me ha ordenado, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 3: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí Ciro está dando un decreto y pregunta: ¿quién está aquí de su pueblo? Vayan, regresen a Jerusalén y edifiquen la ciudad. Y edifiquen también el templo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el año 537. Vamos a ponerlo aquí. En el año 537 antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo. ¿Quién fue? Ciro, ¿verdad? Ciro dio el decreto. Vamos a ponerle aquí
primer decreto. Primer decreto. ¿Y por qué le ponemos primer decreto? Porque no fue el único, ¿verdad? Pero entonces, en el año 537 a.C., Ciro da ese decreto y es cuando pregunta: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 4: y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias y con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, está la orden. Dice, si están en algún lugar, los que están en aquel lugar, ayúdenlos. Hagan donativos de oro, de plata. Dice, aquí, hacienda, bestias, dones voluntarios. Entonces, Ciro está dando el decreto para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir. Pero los judíos tenían enemigos, había naciones enemigas de ellos. Y cuando llegaron y los vieron que comenzaron la reconstrucción, ya no se los querían permitir. Incluso si leemos la historia aquí en la Biblia, dice que cuando los judíos estaban trabajando, en una mano tenían la espada y en la otra mano tenían la cuchara de albañil para trabajar. ¿Por qué? Porque se tenían que defender de sus enemigos. Vamos a ver el capítulo 6, aquí mismo en Esdras. Capítulo 6. Como les decía, toda esta historia la podemos encontrar aquí en el libro de Esdras. El capítulo 6 les dije, verso 1. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Aquí en el capítulo 4 nos habla, incluso si ven en el encabezado, dice: los enemigos dificultan la construcción del templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque ya estaba el permiso de Ciro, los enemigos no querían que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran la ciudad y el templo. Entonces se los impidieron y le avisaron al rey Darío. Ya habían pasado 17 años. Desde que se dio este decreto pasaron 17 años y entonces el rey Darío dijo, bueno, aquí dice que buscó este decreto que Ciro había dado. Lo leo nuevamente, verso 1, 6:1. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Ashmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Bueno, aquí ya nos está narrando, ¿verdad?, las medidas que tenía que tener. Verso 5. También los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo, que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Como les decía, los enemigos del pueblo de Israel no permitían que reconstruyeran la ciudad. Se los impidieron. Entonces le avisaron al rey Darío. Ciro ya había muerto. Decimos que habían pasado 17 años. Ciro murió, ya estaba gobernando Darío. Y le dijeron, es que Ciro nos dio el permiso. Fue a buscar, ¿verdad? Ahí en la biblioteca y en los archivos buscó y encontró este decreto que había dado Ciro. Entonces, él permitió que regresaran y que se siguiera reconstruyendo el templo. Ya habían pasado, dijimos, 17 años, ¿verdad? 537
Bueno, aquí no le vamos a sumar, le vamos a restar. Recordemos que los años antes de Cristo, ahora los contamos a la inversa, ¿verdad? No contamos como vamos ahorita. Estamos en el 2023, el próximo año 2024, 2025, y vamos hacia arriba. Bueno, aquí, por los historiadores, cuando sacaron la era antigua, comenzaron a contar antes de Cristo. 1 año antes de Cristo, 2 años antes de Cristo, 3 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, 537 años antes de Cristo se da el primer decreto. Dijimos que pasaron 17 años. A 537 le quitamos 17. 520. 537 menos 17. Entonces yo hice mal la cuenta y no eran 17, eran 16. 530 perdón, no es que aquí me equivoqué yo. Puse 537. Es 536. Entonces 536 menos 17. 519 antes de Cristo. Y es cuando se da el segundo decreto. Segundo decreto. Muy bien, entonces Darío confirma el decreto que dio Ciro y autoriza que se siga la reconstrucción. Pero nuevamente los enemigos no se los permitían. Seguían ahí impidiendo que se reconstruyera el templo y la ciudad. Ahora vamos a ver el capítulo 7, mis menestras. Capítulo 7, el mismo, verso 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Bueno, en el verso 12. Verso 12. 7:12. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios del cielo, salud, etc. Y dice el verso 13: por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y bueno, aquí ya está el decreto. Podemos seguir leyendo y todo lo que el rey Artajerjes le dijo a Esdras y todas las ofrendas que dio, ¿verdad?, para que se continuara con la reconstrucción. ¿Cuándo fue esto? 62 años después. Entonces, 519 menos 62. 519 menos 62 nos da 457. En el año 457 antes de Cristo se da el tercer decreto. Tres decretos para que pudieran regresar. Decimos, en el primero y en el segundo no se les permitió. A los israelitas que regresaron, a los judíos que regresaron, no se les permitía. Había naciones enemigas de ellos que no querían que se reconstruyera. Entonces aquí, en el año 457, Artajerjes da el tercer decreto, y ese es el que se va a tomar para comenzar a contar la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas las contamos a partir del año 457 a.C. ¿Por qué? Porque ese fue el decreto definitivo para que pudieran regresar y entonces sí reconstruir tanto la ciudad como el templo. Vamos a ver Números, capítulo 14.
Porque bueno, ¿cuántos días tienen 70 semanas? Antes de leer números 14 les dije, vamos a ver cuántos días hay en 70 semanas. Una semana tiene 7 días, ¿verdad? 7 días por semana. Entonces, si son 70 semanas, tenemos que multiplicar 7 por 70. ¿Cuánto nos da? 490 días. Pero ¿cómo vamos a contar estos días? Números capítulo 14, les había dicho. Números 14, verso 34. 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la ciudad, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Durante 40 días ellos fueron a reconocer, después de que salen de Egipto, fueron a reconocer la ciudad, la tierra prometida, pero sabemos que tuvieron miedo porque dijeron: allí la gente, hay gigantes y no vamos a poder conquistar la tierra. Entonces, por esa falta de confianza, Dios los castigó y les dijo que iba a ser un día por año. Durante 40 días reconocieron la ciudad. Bueno, pues ahora iban a ser castigados 40 años. 40 años peregrinando en el desierto. Vamos a ver también Ezequiel capítulo 4. El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, el verso 6. Ezequiel 4:6. Dice: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces aquí hay una regla profética que se menciona en Números 14 y se confirma en Ezequiel 4. ¿Cuál es esa regla profética? Día por año. Y no solamente en esta profecía, hay más profecías, ¿verdad?, que también se encuentran en el libro de Daniel y otras en el libro del Apocalipsis, donde se va a tener que aplicar esta regla, día por año. Entonces, decíamos 70 semanas por 7 días de cada semana son 490 días. Pero aplicando la regla profética, estos 490 días se convierten en 490 años. ¿Sí? Entonces, 490 años es lo que iba a durar la profecía de las 70 semanas. Decíamos, ¿a partir de cuándo? A partir del año 457. Aquí es donde se comienza a contar las 70 semanas. ¿Y cuándo van a concluir entonces? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuándo concluyen? Si desde que se dio el tercer decreto hasta llegar a Cristo, ya pasaron 450 años. Entonces vamos a restar. 457. Le vamos a restar 490. ¿Cuánto nos da? Menos 33. Bueno, aquí dice en nuestro mano, menos 33. Pero entonces, ¿a qué año nos lleva? Al año 33 después de Cristo. Entonces lo ponemos aquí. Después de Cristo. ¿Por qué? Porque decíamos, desde que se dio el tercer decreto hasta Cristo pasaron 457 años, pero la profecía duraba 490
490. Entonces, ¿cuántos años nos faltan? Lo podríamos haber hecho al revés, pero 490, le quitamos los 457 que ya habían pasado y nos va a dar 33 años. ¿Cómo se fue cumpliendo esta profecía? Dice, regresamos a Daniel capítulo 9. Porque aquí la está dividiendo en 3 partes, ¿verdad? Daniel capítulo 9. Verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Primero nos menciona 7 semanas. Desde la salida, desde el año 457. Vamos a ir haciendo estas sumas. ¿Cuántas semanas dijo ahí? 7. 7 semanas. De 7 días, 7 por 7, 49. Entonces, aquí ponemos 457 menos 49. ¿Cuánto nos da? ¿No ve? A ver, ¿cuál escuché? ¿No dicen 406? ¿Otros 408? 406. No, son 400. 408. Entonces, estos son los 49 años en los que se reconstruyó la ciudad. Las primeras 7 semanas. Y esas 7 semanas eran para reconstruir la ciudad y el templo. Es decir, quedó concluido en el año 408 a.C. Después de esas 7 semanas, ¿cuántas más hay? 62. 62 semanas. Aquí vamos a multiplicar 62. 62 por 7. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 434. Entonces, aquí tuvieron que transcurrir otros 434, que se los vamos a sumar al 408. Porque decíamos, aquí ya había transcurrido la primera semana donde se reconstruyó Jerusalén. Pasaron otras 62 semanas, es decir, 434 años. ¿Cuánto nos da? ¿Dónde? 842. 42. 42. 842. 800. Pero decimos 842, pero no, aquí ya está el cambio de era. Esto es antes de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar, ¿verdad? En lugar de sumar, vamos a restar. 400, serán 26. 26. A ver. Sí, porque son 408. A 408 le quitamos 434. Vamos a hacer menos 26, ¿verdad? Menos 26. Pero decimos, vamos a quitarle el menos porque aquí cambió la era y entonces nos llegamos al año 26, perdón. Año 26 después de Cristo. ¿Hasta ahí cuántas semanas llevamos? 69. Primero 7, después 62, son 69 y nos falta una semana. Esa última semana comenzó en el año 62. ¿Sí? ¿Y qué es lo que iba a pasar en la última semana?
Bueno, regresamos a Daniel capítulo 9, verso 25. Sepas pues que entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya lo vimos aquí. 7 semanas, el 408. Dice, y 62 semanas, es decir, un total de 49 que se cumplieron en el año 26. Sigue diciendo, tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Ya decíamos, los enemigos de Israel no les permitían reconstruir la ciudad, y ya lo mencionábamos, era tanto pues la negativa de ellos, que se tenían que defender, y ahí lo dice la palabra de Dios, que en una mano tenían la espada y en otra la cuchara de albañil para trabajar y defenderse al mismo tiempo. Por eso dice que se tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De cuáles 62 semanas? De estas que contamos aquí, de estos 438, y llegamos al año 26. Bueno, pues dice aquí, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Es decir, después del año 26. Después del año 26. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con los asolamientos. El verso 27 dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Cuál es esa otra semana? La que nos falta. Decíamos aquí ya tenemos 69. Sí, 69 semanas. Nos falta una, ¿verdad? Y es donde dice aquí, en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Si ya dijimos que estamos aplicando la regla profética de día por año, entonces, en una semana, ¿a cuántos años equivale? 7 años. Son 7 días, día por año, 7 años. Entonces, ahora sí sumamos 26 más 7. Porque aquí tenemos las 62 semanas que nos dice, más la primera, ¿verdad? Pero las primeras 7. Entonces nos falta una. Son 7 años. Sumamos 26 más 7. Nos lleva al año 33 después de Cristo. ¿Pero qué dice que va a pasar en esta última semana? Dice aquí, verso 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sería la mitad de la semana? Si son 7 años, la mitad de 7 años, 3 años y medio. La última semana comenzó en el año 26, más 3 y medio, 3.5, ¿cuánto da? Más o menos 29 y medio, o 30 aproximadamente, ¿verdad? Porque, bueno, aquí tendríamos que checar los meses, y tomando en cuenta que los meses de nuestro calendario no son los mismos que los meses del calendario hebreo, ¿verdad? Entonces dice aquí vemos que se está cumpliendo la última semana. ¿Qué pasó en esa última semana? Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Uno 29 dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán bautizando, y ve a Jesús que se acerca a él
Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo fue esto? Bueno, vamos a ver esto mismo, pero ahora en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, donde nos da un poco más de detalles. Marcos, ¿sí es Marcos? Pero no es el Marcos, ¿verdad? Entonces tiene que ser, creo que tiene que ver si está en Mateo. No está en Lucas del 21 al 23. A ver, Lucas capítulo ¿qué? Capítulo 3, verso 21 al 23. Lucas capítulo 3, gracias hermano. Lucas capítulo 3, verso 21 dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y el verso 23 dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. ¿En qué año? Bueno, aquí hay un error, porque cuando, como les comentaba hace un momento, los historiadores, más exactamente un hombre llamado Dionisio, conocido como Dionisio el Exiguo, fue el que hizo la cuenta para empezar a contar la era antes de Cristo y después de Cristo. Él cometió un error, se equivocó por 4 años, entonces según esa cronología, Jesús nació 4 años antes de la era cristiana, 4 años antes de Cristo, ¿verdad? Ahí ese fue un error. Entonces aquí nos dice que Jesús tenía 30 años. ¿En qué año fue bautizado? En el año 26. En el año 26 decíamos, por esos 4 años que se equivocó este hombre, Dionisio el Exiguo, es que hay ese error. En lugar de ser el año 30, es el año 26. En ese año Jesús fue bautizado y aquí nos dice que tenía 30 años. ¿Cuánto tiempo duró la predicación de Jesús? 3 años y medio. Ahí está la mitad de la semana. ¿Ya nos dimos cuenta? Los 3 años y medio. Entonces, si Jesús fue bautizado en el año 26, predicó durante 3 años y medio, ¿cuándo fue crucificado? En el año 30. Por eso dice aquí, leíamos en Daniel 9, a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías. Vamos a regresar, porque también dice que quitaría el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Bueno, en el verso 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Confirmará el pacto a muchos. ¿De qué manera? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban reunidos en la última cena? Cuando les dio de la copa del vino. Tomad de ella todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto. Ahí está confirmando el pacto, ¿verdad? Dice aquí, en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta parte tiene doble interpretación. La mitad de la semana lo tomamos como una semana literal. ¿Cuál es la mitad de la semana? El miércoles, ¿verdad? Es el día en que Jesús fue crucificado. Muere el miércoles y resucita el sábado, tomando la semana literal, pero también es una semana profética, a la mitad de la semana. La última semana, decíamos, comienza en el año 62, dura 7... ¿Pero dónde estábamos? Aquí. Sí, no estoy equivocado. La última semana comienza en el año 26, termina en el año 33. La mitad de la semana, es decir, los 3 años que estuvo predicando Cristo,
fue en el año 30, que es cuando fue crucificado. Entonces, Cristo es crucificado a la mitad de la semana profética, pero también a la mitad de la semana literal. Ahí eso es el año 30, ¿no? Del calendario, podríamos decirlo. Pero, como decía la palabra... ¿Le pasan un micrófono, por favor? Ese era el año 30, ¿no? El que había puesto Dionisio, ¿no? Pero ya en la edad de nuestro Señor Jesucristo era de 33 años, ¿no? Y medio, ¿no? Sí. Que lo dice así la palabra, ¿no? Sí. Aquí el año 26, si Dionisio no se hubiera equivocado, este sería el año 30. Entonces, ahí tendríamos que sumar los 7 años, sería el año 37. La mitad la mitad de esos 7 años sería el año 33, no el año 30. Entonces, es lo mismo, porque podemos ir al cambiar un año, tendríamos que modificar todo se tendría que recorrer. Aquí no hubiera sido el año 536, porque ahí, a partir de ahí comenzó a contar en forma regresiva. Entonces, es lo mismo. Si no se hubiera equivocado, pues nada más cambiarían los años, pero es la misma cantidad de años, es el mismo tiempo el que iba a transcurrir. Entonces aquí, sí, en lugar, si no se hubiera equivocado, sería el año 30, pero como se equivocó es el año 26. Decíamos, la última semana, 7 años, año 33. Aquí Jesús es bautizado, tenía 30 años, predica 3 años y medio, es decir, media semana, entonces muere en el año 30, a la mitad de la semana. Decíamos, tanto profética como literal. ¿Y qué pasó en la siguiente? Bueno, antes de eso, vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 4. Hebreos 10, verso 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Antes existía esta ley de sacrificios para pagar por el pecado del pueblo. Los israelitas, cuando cometían algún pecado, tenían que ofrecer un sacrificio. Pero aquí dice que ya no eran agradables delante de Dios, porque lo que hacía el pueblo era usarlo como un pretexto. Voy a cometer un pecado, no importa, luego voy y ofrezco mi cordero. Entonces ya no eran agradables delante de Dios. Y se quitó. ¿Cuándo se quitó? Con la muerte de Cristo. Por eso dice ahí en la profecía que haría cesar, a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Estos sacrificios que se ofrecían que ofrecía el pueblo de Israel por su pecado, fueron quitados. ¿Sí? Y confirmó el pacto a muchos, ahí lo dice, ¿verdad? Y a la mitad de la semana confirmará el pacto a muchos. Lo confirmó con el pueblo de Israel, con sus discípulos, cuando les dio el vino y les dijo: tomad, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y esta es la sangre del nuevo pacto. Ya no va a ser la sangre dice aquí, de los toros y de los machos cabríos. Ahora era la sangre de Cristo con la que se iba a confirmar este pacto, y de esa manera iban a quedar quitados estos sacrificios y estas ofrendas. ¿Y todo eso cuándo fue? En el año 30, a la mitad de la última semana profética. Entonces, si la última semana comienza en el año 26 y la mitad de la semana es en el año 30, 29 y medio, 30, ¿cuándo se tendría que terminar las 70 semanas? Aquí lo pusimos, ahí está, ¿verdad? En el año 33. ¿Qué pasó en el año 33? ¿Qué pasó en el año 33? Bueno, vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 7.
Hechos capítulo 7, el verso 55. Hechos 7:55. Mas él, aquí está hablando de Esteban, ¿no? Dice, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, uno de los discípulos, estaba hablando con los judíos, mostrándoles su pecado, y dice, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y leemos todo el capítulo y les comienza a contar desde que salieron de Egipto y cómo Dios los cuidó, hasta llegar a Cristo, y les dijo, ustedes lo crucificaron. Ellos dicen que se taparon los oídos, ya no querían seguir escuchando, se llenaron tanto de ira que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que muriera. Entonces Esteban es considerado como el primer mártir cristiano, el primero en morir por el Evangelio. ¿Cuándo fue esto? En el año 33. Entonces, la muerte de Esteban se toma como el cumplimiento de las 70 semanas. ¿Sí? La última semana, decíamos, comienza en el año 26 con el bautismo de Jesús y concluye en el año 33 con la muerte de Esteban. Y a la mitad de esos 7 años es cuando Jesús es crucificado. Y se cumple de esa manera la profecía de las 70 semanas. Decíamos, Daniel estaba preocupado para saber cuándo se iban a terminar los 70 años de castigo por su desobediencia. Y Dios sí le concedió verlo y le avisó cuándo, pero le da otra profecía para anunciarle la llegada del Mesías, de cuándo iba a ser ungido y cómo se iba a cumplir su ministerio en el momento en que iba a ser crucificado, para confirmar el pacto y quitar el sistema de sacrificios y ofrendas. Y bueno, ya lo acabamos de ver, la historia nos confirma que todo eso se cumplió como Dios lo dijo, como Dios lo estableció, y de esa manera se cumplen las 70 semanas. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, hermanos, pues concluimos y yo creo que, como les decía en la mañana, va a ser necesario, ¿verdad?, ver algunas otras profecías del profeta Daniel, que son muy necesarias y muy interesantes. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a nosotros, recibimos en las manos.